Bien, hermanos, entramos a otro momento importante de nuestra adoración pública, la exposición de las Escrituras. Así que, hermanos, como en todo lo demás, pero particularmente en este momento, se demanda de nosotros un gran esfuerzo de concentración, de meditación, y por eso, hermanos, hemos sido encomendados por el pastor Engelbert al Señor para que eso ocurra. Estemos atentos, hermanos, porque el Señor va a estar ayudándonos y también hablándonos a través de su palabra. Puestos nuestros ojos ahí, hermanos, en Primera de Pedro, que es el expositivo, hermanos, que venimos trabajando ya hace unos domingos atrás. Y quiero que miren un momento, por favor, hermanos, el verso 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro, para hacer la transición hoy a partir del verso 10 y recordar algo de lo que vimos la última vez. El verso 9 dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Obteniendo el fin de qué? De vuestra fe. Vimos, hermanos, la última vez cómo es importante y necesario en el plan de Dios que la fe del creyente sea informada con doctrina, ¿verdad? Pero no solo ello, sino cómo es de importante, hermanos, que la fe informada también sea ¿qué? Probada. Muy bien. Y esto está dentro del plan del Señor. Así tiene que ser. La fe no puede permanecer todo el tiempo en un salón de clases. La fe tiene que salir de su salón de clases de la adoración, subirse al ring de pelea de santidad y allí mostrar lo que ha aprendido, para que al final la fe informada, la fe probada, se vuelva una fe realizada, que es lo que leímos en el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis hermanos, pero en la porción de hoy, que va del 10 al 12, Pedro nos estará enseñando cómo el Evangelio, hermanos, cómo el Evangelio debe cambiar nuestra perspectiva acerca de el dolor, del sufrimiento y de las aflicciones. Algo así como si el Evangelio fuera el marco adecuado, el único marco adecuado de un lienzo pintado por dolor y sufrimiento. La única manera, hermanos, de entender bien los sufrimientos, las aflicciones, los dolores, aquellos momentos en los que no sabemos cómo Dios está siendo bueno, es en el marco del Evangelio. Es lo que Pedro va a intentar hacer hoy, porque en la exposición anterior Pedro nos dijo que era necesario que la fe fuera probada, pero no nos dio el marco, lo cual va a ser hoy, para entender mejor por qué debe ser así, hermanos. Así que será importante, antes de entrar aquí, hermanos, recordar qué es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es la buena noticia. No es una buena noticia. Yo sé, hermanos, que estamos muy acostumbrados a usar ese lenguaje. Te tengo una buena noticia. Mira, me dieron una buena noticia. Pero, hermanos, como creyentes, en verdad deberíamos cambiar nuestro vocabulario, o sea, hacerlo más bíblico y reconocer que solamente tenemos una sola buena noticia, y es el Evangelio. El resto de cosas favorables que nos pasen en la vida son eso, noticias favorables, y el resto de cosas malas que nos pasen son noticias desfavorables. Pero, hermanos, tenemos una buena noticia, y es esa provisión de Dios, hermanos, para la vida eterna de su pueblo. Y esa provisión, ¿quién es? Es Cristo, hermanos. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de la provisión de Dios para la salvación de su pueblo en Cristo, hermanos. ¿Y qué implica ese en Cristo? Implica, hermanos, que a esa persona, que es la provisión de su pueblo para su redención, le tocó sufrir y después experimentar glorias. Pero antes de experimentar las glorias le correspondió sufrir, hermanos, sufrir. Y eso es lo que el apóstol, hermanos, va a compartirnos hoy. Eso es el Evangelio. ¿Dónde vemos el Evangelio en esta porción de hoy? Miren el verso 11, un momento.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, noten, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero sufrimientos, después glorias. Ahí usted ve el Evangelio. Así que el Evangelio, hermanos, es sufrimientos y ¿qué más? Glorias. ¿Pero de quién? De Cristo Jesús primeramente. También usted nota el Evangelio en el verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas. Las cosas, ahí es el Evangelio. Las cosas es los sufrimientos y las glorias de Cristo. Y lo ve más abajo. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Y mis hermanos, por eso he querido titular esta porción, el Evangelio, una composición gloriosa, con notas de dolor. El Evangelio, una composición gloriosa con notas de dolor. Hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado el Mesías de Händel, pero si lo han escuchado, hermanos, es una pieza gloriosa. Más o menos, a nivel personal, la parte que más me gusta es en esa tercera parte al final de esa composición. Händel empieza a hablar de el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cada vez que escucho esa pieza me erizo. Pero, hermanos, lo comparto porque es imposible que Händel o que ustedes y yo pudiéramos hablar del Mesías sin hablar de sus agonías, sus sufrimientos. No hay un verdadero evangelio, hermanos, si no se habla de los sufrimientos del Hijo de Dios. Aún Händel, componiendo el Mesías, sabía que tenía que meter en su oratorio una y otra vez todos los episodios de los cuales la Biblia habla de sus sufrimientos y sus agonías. No hay evangelio, hermanos, sin sufrimiento. No hay una verdadera exposición del Mesías sin que hablemos de sus sufrimientos. No hay una predicación fiel de Cristo sin que se hable de sus sufrimientos, hermanos. Y Pedro está consolando a personas que están sufriendo, hermanos. Y por eso Pedro, en el consuelo para esos hermanos, al hablarles de Cristo, para hacerlo completamente e íntegramente, tiene que hablarles de Jesús sufriendo. Hay dos cosas, hermanos, que quiero que hoy veamos. Hay dos cosas que el Evangelio revela con respecto al Evangelio. Y son las que quiero que veamos hoy. La primera cosa que quiero que veamos hoy, el primer tema, el primer asunto que quiero que trabajemos hoy, hermanos, es el hecho de que el Evangelio, en esta porción, revela que no hay glorias salvíficas sin sufrimientos. No hay glorias salvíficas, hermanos, sin sufrimientos. Las glorias salvíficas están precedidas de dolor, notas de dolor, notas de sufrimiento. Es verdad, hermanos, que el Evangelio es una composición gloriosa, pero no es gloriosa si no se habla de los sufrimientos que involucra. Vamos a mirar entonces poco a poco cómo el Evangelio revela esto y cómo esto está siendo consolador para los hermanos en Asia que están sufriendo. Ustedes ven, hermanos, en el verso 11, como les mostré, que Cristo primero tuvo que sufrir y después sí experimentar glorias que vinieron tras esos sufrimientos. Noten en el verso 11 cómo la palabra sufrimientos está, hermanos, en plural o en singular. No dice el sufrimiento, dice los sufrimientos, dando a entender que las agonías, aflicciones, dolores de Cristo fueron diversas, variadas. No fue solo un sufrimiento, fueron diversos punzonazos a su vida, a su corazón, a su alma, a su cuerpo.
diversos sufrimientos, pero las glorias también está en plural. Pero mis hermanos, Cristo tenía que sufrir primero para obtener después glorias. Y esas glorias en plural nos hablan de su resurrección, nos hablan de su ascensión, nos hablan, hermanos, de su oficio sumo sacerdotal en el cielo y nos hablan de otra gloria, una gloria venidera, su segunda venida. Pero para todo ello, hermanos, primero Jesucristo tuvo que sufrir. Los sufrimientos de Cristo, hermanos, resultaron en las glorias que hoy nos dan la redención a ustedes y a mí, pueblo del Señor. El reino de Dios en este mundo se inauguró, es decir, el milenio, con sufrimientos en la primera venida de Cristo. Se está extendiendo en el mundo con gloria y se consumará con gloria y poder del Señor Jesucristo. Pero el reino de Dios se sembró con sufrimientos, hermanos, con diversos sufrimientos. Vamos a hacer observaciones de esto. Los primeros, hermanos, en documentar esta verdad de que no hay glorias salvíficas sin antes sufrimientos fueron los profetas. Ustedes lo ven en el verso 10, miren conmigo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Hermanos, la historia de la redención ha quedado documentada ¿en cuántos tomos? Muy bien, y hablando globalmente en 2 grandes tomos. ¿Cuáles son, hermanos? Muy bien, pero juntos tomos son un solo libro. Y los profetas, entiéndase profetas desde Moisés hasta Malaquías, hermanos, desde Moisés hasta Malaquías, escribieron en esa primera parte de las 2 que estamos repasando. Escribieron en esa primera parte lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento. Esa primera parte, amados hermanos, era una parte de promesa, ¿recordamos? No de cumplimiento. ¿El cumplimiento se da en qué parte? En la segunda. Esos profetas, desde Moisés a Malaquías, escribieron en esa primera parte. Escribieron, hermanos, de la promesa. Escribieron, hermanos, de el evangelio en sombras y figuras. Pero fueron los primeros que documentaron esa verdad, que no hay glorias salvíficas sin sufrimientos. De hecho, hermanos, el primer profeta en escribir abundantemente de esta verdad fue Moisés. Abundantemente. Fue el primer profeta en revelar cómo el evangelio nos dice que no hay gloria salvífica sin sufrimiento. Por ejemplo, ¿recuerdan la cirugía que vivió Adán en el Edén? Para que de esa cirugía surgiera una nueva vida. Allí está el evangelio, hermanos. Así como Cristo dio a luz, podríamos decirlo así, de su costilla a la iglesia, ya el profeta Moisés nos decía que no habían glorias salvíficas sin sufrimientos, y por eso Adán tiene que ser intervenido, tiene que sufrir una especie de muerte sacrificial, porque dice que durmió, pero de ahí que salió una nueva vida. También, hermanos, los corderos despellejados. Moisés fue el primero que nos dijo que no hay gloria salvífica sin previos sufrimientos. ¿Qué tal la herida en el calcañar del Salvador prometido en Génesis 3:15? En fin, hermanos, podríamos quedarnos aquí revisando cómo los profetas fueron los primeros que documentaron la verdad de que no hay gloria salvífica sin previos sufrimientos. Todos los profetas hasta Malaquías han hablado, hermanos, de esta verdad. Ahora, déjenme hacer aquí un paréntesis importante. Sufrimientos. ¿Qué son los sufrimientos? Hermanos amados, cuando Pedro escribió esta epístola, ¿qué lectores tiene en la iglesia que le escribe? A esos hermanos que están allá en el Asia, en el Ponto, en Galacia, en Asia, en Bitinia, en Capadocia, lo vimos al principio. Sus lectores son tanto judíos como gentiles. Y hermanos amados, tanto judíos como gentiles tenían sus propias
cosmovisiones acerca de lo que es el sufrimiento. Déjenme explicarle. Por ejemplo, los judíos, los hebreos, creían en el antiguo pacto, creían que todo sufrimiento era por causa del pecado, todo. Habían 3 sufrimientos principales que los hebreos experimentaron. 1, enfermedades. 2, opresiones enemigas. Se refiere a la espada y demás. Enfermedades, opresiones enemigas y 3, desastres naturales. Y los hebreos tenían una cosmovisión de que todo lo que sufrían, fuera una enfermedad, fuera un desastre natural o fuera una opresión enemiga, era siempre consecuencia del pecado. Esa es la cosmovisión hebrea. Ahora, Pedro tiene entre sus lectores gente judía que fue criada con esa cosmovisión del sufrimiento. Y hermanos, piensen en lo difícil que debió haber sido para un judío criado en esa cosmovisión sobre el sufrimiento, que luego venga Cristo en el Evangelio a decir que los sufrimientos son necesarios para las glorias. Una cosmovisión totalmente y radicalmente diferente. Piensen, hermanos, que un judío criado en esta cosmovisión luego escuche que en el Evangelio los sufrimientos son parte del plan de Dios. Y no solo esto, hermanos, que un judío criado en esta cosmovisión empiece a entender poco a poco que primero el Salvador va a sufrir. Eso ya es totalmente extraño para la cosmovisión judía. Segundo, que los seguidores del Mesías también van a experimentar sufrimientos. Y tercero, que mientras los seguidores del Mesías sufren, Cristo va a estar con ellos. Esto, hermanos, es totalmente novedoso en un sentido para un judío que ha sido criado en la mentalidad de que los sufrimientos son siempre consecuencia del pecado. Y ustedes saben que hoy hay muchos grupos religiosos que piensan lo mismo. Pero en el Evangelio se nos aclara más el tema del sufrimiento. Pero esto en cuanto a los judíos. ¿Pero qué creen, hermanos? Entre los lectores de Pedro también hay gentiles. Ellos no tienen esta cosmovisión, tienen otras cosmovisiones del sufrimiento. 2 de ellas muy importantes, el estoicismo y el epicureísmo. Son 2 visiones filosóficas con las que los lectores de Pedro se enfrentaban por ser gentiles. ¿Qué creían los epicúreos o qué creían los estoicos respecto al sufrimiento? Y usted también se va a dar cuenta que hoy hay epicureísmo y estoicismo en nuestra sociedad. Los estoicos creían que hay un determinismo o unas leyes o unos acontecimientos fijos en la historia humana y que no se pueden evitar. Y parte de ese determinismo eran los sufrimientos. Ellos creían que los sufrimientos es algo que no se puede evitar. Entonces, el estoicismo, como filosofía, decía, la felicidad del hombre es alcanzar la imperturbabilidad. La imperturbabilidad. La ataraxia, la paz, frente a los grandes desafíos de la vida. Bueno, a usted y a mí eso nos parece como adecuado. El problema de esta postura filosófica es que el estoico no da gloria a Dios por lo que pasa, porque no hay un Dios para él, sino hay un Dios que es esencial, que está en todo, un tipo de panteísmo. Pero además, lo que el estoico quiere realmente buscar frente al sufrimiento es una versión mejorada ¿de quién? De sí mismo, lo cual es muy pecaminoso. Por eso nunca el Señor Jesús enseñó al cristiano enfrentar un sufrimiento así. Nunca el Señor Jesucristo le enseñó a un cristiano decir, cuando estés frente al sufrimiento, sé imperturbable. Jamás, jamás. Porque eso sería criar una versión mejorada de uno mismo. Y eso es un Dios, un ídolo. Pero los epicúreos tenían una postura diferente en cuanto a los sufrimientos. Los epicúreos decían, la mejor manera de alcanzar la felicidad es rechazar las cosas malas que pasan en la vida. ¿Cómo? Entregándose al placer. Todo tipo
de vicios, todo tipo de permisos y licencias, con tal de enfrentar los sufrimientos. Díganme si no hay personas hoy viviendo como los epicúreos, aunque no sepan nada de esa filosofía, y también como los estoicos. Pues mis hermanos, la visión de Cristo con respecto a los sufrimientos ni es la clásica hebrea, ni es la epicúrea, ni es la estoica, es la evangélica. Cristo tiene una visión evangélica de los sufrimientos y nos dice que ellos son necesarios en el plan de Dios antes de las glorias, ¿correcto? Y que el creyente debe estar dispuesto a asumir con humildad el sufrimiento, hermanos, la aflicción cuando llegue, encomendando su alma al Señor para que descubra el propósito por el cual Dios envía la aflicción y el sufrimiento. Hermanos, esta es una visión evangélica entonces de los sufrimientos. Por eso, hermanos, es que ese evangelio predicado por los profetas, primero en sombras, fue objeto de intensas investigaciones. Usted lo lee en el verso 10, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, y sigue diciendo el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, por supuesto, que vendrían tras ellos. Así que, hermanos, este tema del Evangelio en sombras en el Antiguo Testamento, que revelaba esa verdad de que no hay glorias salvíficas sin sufrimientos, fue objeto de intensas investigaciones. Para los profetas, hermanos, para los profetas, este tema era importante, muy revelador, que los sufrimientos hagan parte de las glorias venideras. Mis amados hermanos, ellos deseaban entender mejor cómo era esto. Pero ya tenían ¿qué, hermanos? Sombras, ¿cierto? Ya tenían sombras. Ya por lo menos veían corderos chorreando sangre. Eso les iba diciendo algo, ¿cierto? Ya tenían profecía de un calcañar herido, ¿verdad? E inclusive en la Pascua, el triturar la carne, el pan, era simbólico de sufrimientos venideros, pero en sombras. Por eso es que estos hermanos, nuestros amados profetas del Antiguo Testamento, investigaron diligentemente este asunto. Ahora, esto, hermanos, es muy bueno para nosotros a nivel de confiar en la Escritura. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, nos da una garantía de inspiración. ¿Por qué? Porque sabemos que hubo profetas que escribieron cosas que no entendieron siempre. Esto es garantía de inspiración para ustedes y para mí. Podemos confiar en las Escrituras porque los profetas obedecieron en escribir lo que el Espíritu Santo les daba que escribiesen. Entiéndanlo o no lo entiendan. Eso es garantía de inspiración para nosotros. No siempre, hermanos, los profetas de Dios entendieron lo que escribían, pero se esforzaron en su personalidad conservada. En el momento de la inspiración se esforzaron por entender la revelación divina. Y a ellos se les dijo, no para ustedes, sino para ¿quiénes? Para la iglesia en Fontibón. Administran estas cosas. Qué privilegio, hermanos. Que hermanos nuestros muy amados en el Antiguo Testamento solo vieron esto por sombras y que ustedes y yo tenemos el privilegio de verlo en sustancia. Por eso, ahí en el verso 12 dice así: a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿quiénes? Para nosotros, los de Asia, los del Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Fontibón. Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales han de admirar los ángeles. Noten ese ahora del verso 12, hermanos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora
Hay un antes y hay un después. Los mensajeros de la hora, dice la Escritura, ya no son profetas, son apóstoles, ¿verdad? Los que nos dejaron el fundamento y nos hablaron del Evangelio y lo registraron, hermanos, ya no son profetas del Antiguo Testamento, sino apóstoles, hermanos, que vieron, no sombras, no figuras, sino que palparon, abrazaron, vieron con sus ojos la sustancia que los profetas del Antiguo Testamento solo pudieron ver en figurillas, en sombras, hermanos. Y con todo esto lo que estoy tratando de construir, hermanos, es un caso para la iglesia de Fontibón, para que entendamos el privilegio que tenemos, hermanos, de tener el Evangelio ahora y preguntarnos si estamos viviendo a la altura del privilegio que tenemos, amados. Quiero hacer unas preguntas aquí. Preguntémosle al pasaje algunas cosas, hermanos. Preguntémosle al pasaje exactamente de qué se perdieron los antiguotestamentarios que nosotros no. Preguntémosle, hermanos, eso al pasaje, por favor. Preguntémosle a este pasaje en qué sentido, hermanos, el Evangelio reservó para nosotros cosas que no reservó para ellos. Preguntémosle a este pasaje cuáles son los privilegios que tienen las generaciones de cristianos que han venido después del sufrimiento y la aparición de Cristo Jesús. ¿Qué fue, hermanos, lo que ellos no tuvieron, que ustedes tienen y que yo tengo? Lo primero que hay que aclarar, hermanos, es que no es el Evangelio como tal. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que ellos y nosotros todos tuvimos el Evangelio. Es decir, Pedro afirma que hay cosas que tenemos nosotros que no tuvieron ellos. Hay que aclarar cuáles son, pero no es el Evangelio, porque la Biblia dice que ellos tuvieron el Evangelio así como lo tenemos hoy nosotros. Es decir, ellos oyeron la buena noticia como la hemos oído nosotros. Tampoco es la gracia salvadora. ¿Por qué sabemos eso, hermanos? Porque ellos también fueron salvos por gracia, así como nosotros somos salvos por gracia. Entonces, ¿qué fue lo que tuvieron ellos? Que no nosotros, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy como privilegio que no tuvieron ellos? Pero quiero que miremos un pasaje en Hebreos rápidamente para constatar que los antiguotestamentarios de hecho tuvieron el Evangelio y la gracia de Dios también. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4:2. Espero que lo tengan y lo leeré a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor: porque también a nosotros, los creyentes del nuevo pacto, hermanos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, los creyentes del antiguo pacto. Es decir, que ellos y nosotros, ¿qué hemos escuchado? La buena nueva. Hermanos queridos, una buena nueva que ¿desde qué versículo se anuncia? Génesis 3:15. Muy bien. Así que la tuvieron todos los antiguotestamentarios. Pero a ellos, dice, no les aprovechó, es decir, los que iban camino a la tierra prometida después de salir de Egipto, no les aprovechó el oír la palabra, o sea, el Evangelio, por no ir acompañada de ¿qué? Fe. O sea que ellos también se les requirió la fe como medio para aprovecharse del Evangelio. Así que, hermanos, eso que nosotros gozamos, que dice Pedro aquí, que ellos no gozaron, no es el Evangelio como tal, la buena noticia, ni es la gracia de Dios, hermanos queridos, porque todos los hombres en todas las generaciones han sido salvos por la misma causa. ¿Cuál es la causa? La gracia de Dios. Segundo, por el mismo medio. ¿Cuál es el medio? La fe. Y tercero, por la vida y obra de la misma persona, Cristo Jesús. En eso hay unidad, en los dos pactos. Pero aún persiste la pregunta, entonces, ¿qué estamos gozando ahora que no ellos? Pues, hermanos, a nosotros nos correspondió una parte del Evangelio, la última,
Nos correspondió esa parte de la gracia, la última, en la que se expresan con mayor plenitud. La gracia y la verdad que están en Cristo Jesús. Y esto no lo tuvieron ellos. Déjenme ser explícito aquí, hermanos. Voy a dar unas breves razones de lo que Pedro en su primera epístola dice que tenemos nosotros, que no pudieron tener ellos, y que ya sabemos no es ni el Evangelio, ni la gracia de Dios, ¿correcto? Ni la fe como medio. Pero hermanos, los que nos correspondió vivir después de la manifestación de Cristo y ser parte de su pueblo, gozamos de un solo sacrificio. Ellos no. ¡Qué dilema! Cada vez que había pecado, volver a los sacrificios sabatinos, a los sacrificios anuales del Yom Kippur. Nosotros no estamos lidiando con eso, hermanos, porque un solo sacrificio fue suficiente para nuestra redención. Eso dice Pedro en el capítulo 1, versos 18 y 19. Pero también, hermanos, ellos buscaban una herencia particularmente terrenal. Buscaban una Canaán en esta tierra. Nosotros tenemos el privilegio de mirar hacia adelante buscando una tierra, una herencia eterna, gloriosa, que no es de aquí, que no se corrompe, hermanos. Una nueva tierra, nuevos cielos. Eso es lo que el apóstol dice allí en el capítulo 1, versos 3 y 4. También nosotros gozamos, hermanos, de un mayor alcance ministerial del Espíritu que no gozaron ellos. El Espíritu se manifestó en el Antiguo Testamento, sí, pero muy restringidamente a ciertos hombres y en ciertas circunstancias. Ahora, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo llegó a Fontibón. Imagínense ustedes esa amplitud, ese poder. Estando confinado en Jerusalén, ese ministerio ahora alcanza naciones, logra cosas impensables en el Antiguo Testamento. Qué privilegio ser parte del nuevo pacto. También, hermanos, tenemos el privilegio de ser la generación de los últimos tiempos, dice Pedro. Tiempos postreros, dice Pedro aquí en su primera carta. Ellos no, nosotros sí. Somos las generaciones de el último tiempo. Sí, llevamos 2000 años en los últimos tiempos, pero son los últimos tiempos. ¡Qué privilegio, hermanos! Más revelación, mayor luz, mayor poder del Señor extendido en la tierra. Otro privilegio. Después de Cristo, los creyentes ya no van al templo. Dice Pedro en el capítulo 2, los creyentes son el templo. ¡Qué privilegio! En donde pueda estar el creyente, allá está el templo del Señor y la gloria del Señor. Antes tocaba peregrinar, como decía el pastor Engelbert esta mañana en la introducción al Salmo. Tocaba peregrinar hacia Jerusalén. Ahora nosotros podemos hacerlo en nuestra locación y ser el templo, ser piedras vivas, dice Pedro. Ahora, hermanos, los creyentes de ahora, después de los sufrimientos de Cristo, no contemplan la adoración sacerdotal de lejos, ¿cierto? Ahora el Señor que nos hizo sacerdotes que ofrecen continuamente sacrificios de alabanza al Señor por medio de Jesucristo. ¡Qué privilegio! Antes los creyentes veían a lo lejos el servicio de adoración, veían a los sacerdotes, veían a los levitas de lejos. Confiaban en lo que ellos estaban haciendo a su favor. Ahora ustedes y yo somos sacerdotes. Venimos los domingos, subimos a este templo a ofrecer directamente. Me refiero no viendo a otros sacerdotes hacerlo, sino siendo nosotros sacerdotes, sacrificios de adoración a Él por medio de Jesucristo. Otro privilegio, hermanos. Ahora Pedro explica en su primera epístola que ahora los gentiles son también expatriados de la dispersión, es decir,
el Israel de Dios. Antes no teníamos ciudadanía en Israel, ahora somos ciudadanos de Israel, circuncidados en el corazón, hijos legítimos de Abraham. ¿No son esos privilegios, hermanos? Así que, hermanos, también después de los sufrimientos de Cristo, los creyentes tenemos una nueva perspectiva de los sufrimientos y de los enemigos. Ya no vemos igual los sufrimientos, ya no vemos igual las injusticias, espero, y no vemos igual a los enemigos. Eso explica la primera epístola a Pedro. En el Antiguo Testamento, un enemigo debía ser apedreado. En el Nuevo debe ser evangelizado. En el Antiguo Testamento, un sufrimiento era consecuencia del pecado. En el Nuevo puede que lo sea, pero hay la gran posibilidad de que hayan sufrimientos que Dios esté providencialmente concediendo para santificarnos. Nueva perspectiva. Las injusticias en el Nuevo Pacto ya no son cosas que nos aterren y nos hagan postrarnos llorando. Son tratos benéficos de Dios para nuestra santificación. Mis hermanos amados, podríamos seguir aquí, pero el punto es que lo primero que el Evangelio hace es revelar, hermanos, que no hay gloria salvífica sin sufrimientos. Y que hoy, hermanos, nos han correspondido a nosotros cosas preciosas en este Evangelio que no experimentaron los profetas del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, los creyentes del Ponto, los creyentes de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, a quienes Pedro les escribe, pueden en sus sufrimientos tener una nueva perspectiva en virtud de los privilegios que tienen ahora, una perspectiva diferente del sufrimiento, hermanos. Al entender que el Evangelio nos enseña que no hay glorias salvíficas sin primero sufrimientos. Ese fue el programa de Cristo, eso fue lo que Él vino a enseñar. Y nosotros, hermanos, somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, por lo cual no debería ser raro para nosotros experimentar sufrimientos. Miren, por favor, el capítulo 2 de Primera de Pedro, versos 20 y 21. Primera de Pedro 2, 20 y 21. Dice Primera de Pedro 2, 20 y 21, leo a favor de ustedes. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, pero si haciendo lo bueno, noten, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Los carismáticos nos dicen otra cosa, que el sufrimiento hay que rechazarlo, que hay que romper con esas cadenas del sufrimiento. El Señor nos dice otra, que es aprobado delante de Dios sufrir. Pero esa es una perspectiva que revela el Evangelio. Y el verso 21 dice, pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, hermanos amados. Así que, según este pasaje, nos parecemos más a Cristo ¿cuando reímos o cuando sufrimos? Nos parecemos más a Él cuando lloramos, cuando hay aflicciones, cuando hay penas y dolor, que cuando reímos. Es la vocación del creyente del nuevo pacto, es el privilegio. El Evangelio le da una nueva perspectiva. El Evangelio dice, Cristo tuvo que sufrir para después experimentar glorias. El seguidor de Cristo igual. Así que, hermanos, cuando sufrimos por causa de nuestra fe, entiéndase, no por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra fe en Cristo, el Evangelio nos enseña que vendrán glorias postreras si perseveramos en obediencia al Señor mientras sufrimos, hermanos. Y eso puede ir desde sufrir el no ceder a un pecado hasta entregar la vida a crueles vejámenes por causa de la fe, hermanos. Esto es lo que ha ocurrido en la historia. Pero desde negarle a la carne un pecado, ya es un sufrimiento por causa de la fe en Cristo, hasta cosas más extremas, siempre después vendrán glorias, hermanos. Ahora, lo segundo y último
que el Evangelio revela, hermanos, no es solo que las glorias salvíficas están precedidas de sufrimientos, sino también el Evangelio revela que las glorias más admirables, es otro punto, no es el mismo, parece, pero es otro punto, que las glorias más admirables, las más dignas de admiración, son aquellas que involucran sufrimiento. El primer punto nos dice que no hay gloria salvífica sin sufrimiento, pero este segundo punto nos va a mostrar que las glorias más admiradas, más dignas de sobrecogimiento, son aquellas que involucran sufrimiento. Mis hermanos, ¿ya quedó establecido que no hay gloria salvífica sin sufrimiento? Muy bien. Ahora, hermanos, leamos la última parte del verso 12. Leámoslo todo y yo hago el énfasis en la parte que me interesa. Dice el verso 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y miren la frase que quiero que subrayen en sus mentes, hermanos, para este segundo punto: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por favor, para este segundo punto, hermanos, subrayen eso en su mente. Los ángeles anhelan mirar las cosas que los creyentes del nuevo pacto tienen. Lo que usted tiene, lo que yo tengo, ¿qué anhelan que ellos no tienen? Y ya tenemos aquí dos grupos que no tuvieron lo que ustedes, hermanos, ahí sentaditos, tienen y yo aquí tengo. Los profetas del Antiguo Testamento, en general los antiguos testamentarios, ¿y quiénes más? Los ángeles. Hay algo que ellos están viendo que tenemos, que ellos quisieran tener, hermanos. Recordemos que los sufrimientos de los que estoy hablando principalmente se refiere a los sufrimientos de Cristo para la salvación, ¿correcto? Que de ahí estemos sacando una aplicación que así debe ser nuestra vida, es una aplicación obvia que Pedro intenta para consolar a sus lectores. Pero hermanos, recordemos que el ejemplo de Cristo constituye para nosotros todo un marco para entender adecuadamente los sufrimientos. No tendría que hacérsenos raro las aflicciones, los sufrimientos, en fin. Ya esto ha quedado mejor establecido con el primer punto. Pero hermanos, es que aparecen unos nuevos personajes en esta discusión que son los ángeles. Y nos preguntamos qué pretende Pedro. ¿Qué pretende Pedro al incluir a los ángeles aquí? Ciertamente el pasaje no nos da para hacer una doctrina, una angeliología de ellos, porque no se nos dan muchas características, pero aún así aparecen en el marco del Evangelio como espectadores, hermanos. ¿Qué pretende Pedro para consolar a sus lectores sufrientes y a nosotros en esta mañana al mencionar a los ángeles? ¿Qué busca Pedro? Otra pregunta: ¿cómo la mención de ángeles podría consolar a creyentes que están sufriendo a usted mismo, hermano, si está siendo afligido? Esto es palabra inspirada. ¿Hay alguna razón por la cual la mención de ángeles le puede consolar a usted y a mí hoy? Hermanos, este es el punto que nos va a ayudar a entender por qué las glorias más admirables son las que involucran sufrimiento y no las que no lo involucran, hermanos. Estos ángeles, allí usted los ve en el verso 12, las palabras en el original griego son más fuertes que las que tenemos aquí. Las palabras en el original griego indican que ellos están inclinados, tratando de irse allí a probar algo de lo que tenemos nosotros. Codician, es la palabra original. Pero la palabra codicia se usa en contextos pecaminosos, pero también en contextos piadosos, y este es uno de esos usos. Ellos codician esa gracia que tenemos. ¿Qué están viendo ellos? Que nosotros mismos no vemos que tenemos.
No parece que nos levantamos todos los días codiciando la gracia que tenemos, ¿verdad? Hermanos amados, los ángeles aparecen aquí como espectadores admiradísimos, admiradísimos de lo que ustedes y yo tenemos en el Evangelio, en la gracia de Dios. Pero ellos no la experimentan. Hermanos, como los antiguo testamentarios, también los ángeles. Ellos ven al niño, pero no lo pueden abrazar. Ellos ven la comida, pero no la pueden comer. Ellos ven el sol, pero no pueden recibir el flujo de su luz y su calor. Cosas que nosotros son nuestra vida diaria, hermanos. La gracia del Señor, el Evangelio, un Cristo en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Hermanos amados, hay un sentido en el que los ángeles entonces se parecen a los antiguos testamentarios, ¿cierto? No tienen lo que nosotros tenemos, pero aún hay otro sentido en que incluso los ángeles son diferentes a los antiguos testamentarios, porque al menos los antiguos testamentarios, ¿qué probaron? Probaron el Evangelio y la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero los ángeles ni siquiera eso. Por eso codician piadosamente, digámoslo así, lo que tenemos. ¿Cómo es, hermanos, que los ángeles, que son superiores en fuerza y en potencia que los hombres, sean a la vez inferiores a nosotros, los de la gracia, que no pueden probar lo que el Señor nos dio a probar a nosotros? Ahí es cuando decimos con Pablo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, Señor, son sus juicios e inescrutables sus caminos, como para que seres superiores a nosotros en fuerza y en potencia sean a la vez inferiores, porque no pueden probar lo que nosotros sí. Oh, profundidad de las riquezas de Dios y de su gracia, hermanos. Así que aquí es importante hacer una distinción entre nuestra elección como seres humanos y la elección de los ángeles. Porque, hermanos, recordemos que en la doctrina de la angeliología creemos que los ángeles que permanecieron con el Señor también fueron elegidos, aparte de ser creados. Elegidos. Vamos a ver a 1 Timoteo capítulo 5. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 21. Dice el versículo 21 de Primera Timoteo 5. ¿Estamos allí, hermanos? Leo a favor de ustedes. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, ¿qué? Escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pero noten, ángeles escogidos, lo que implica que los ángeles también fueron escogidos. Aquellos que son salvos han sido escogidos. Este es un pasaje, hermanos, que en nuestra confesión de fe de Londres de 1689 prueba en el capítulo 3 que los ángeles también están bajo el decreto de Dios. Usted puede revisarlo allá en su confesión de fe. Ahora, hermanos, hagamos entonces una distinción. ¿Cómo fueron escogidos los ángeles y cómo fuimos escogidos nosotros? Porque aunque ellos y nosotros fuimos escogidos dentro del decreto de Dios, no lo fuimos por el mismo medio. Déjeme explicarle. Ángeles y humanos fueron objeto o hemos sido objeto de la gracia soberana de Dios al seleccionar soberanamente. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nuestra elección en el decreto de Dios, sin habernos creado,
fue elegirnos de entre una raza caída, hermanos. ¿Me hago entender? El Señor nos vio y en su decreto eterno, la caída precede a la elección. Eso creemos en esta iglesia. Y por eso, en el decreto eterno de Dios, cuando nos ve caídos, ¿qué hace con la humanidad caída? Ahora de entre estos caídos escogeré a Jaime, a Andrés, a Francisco, a Ana, a Lucía, etc. Pero la elección de los ángeles nunca ocurrió así, hermanos. La elección de los ángeles fue mediada por la preservación. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos ángeles a quienes Dios escogió para ser santos permanentemente, Dios los preservó de que nunca cayeran. ¿Notan la diferencia? Elegidos para no caer. Eso fue con los ángeles. En el caso de los humanos fue caídos, elegidos para salvación. ¿Notamos la diferencia, hermanos? Ángeles elegidos para no caer nunca y hombres caídos, elegidos para salvación. ¿Notamos la diferencia, hermanos? Bueno, ¿qué implica eso? Implica que para Dios elegir de entre los caídos, ¿qué tuvo que hacer? Enviarles un libertador, hermanos. Alguien amoroso. Alguien con un amor desbordante que quisiera ir por esos elegidos a entregar su vida por ellos. Pero ahora piensen en los ángeles. Si ellos fueron preservados para no caer, ¿quién murió por ellos, hermanos? ¿Quién murió por los ángeles? Nadie. Nadie. Porque no hubo necesidad. Su elección fue así, preservados para no caer. Y por eso los ángeles que están en el Señor, que están con Él, los ángeles santos, jamás han experimentado lo que es pecar. Hermanos, no es un privilegio haber experimentado la asquerosidad del pecado y aún saber que somos amados, redimidos, habiendo sido elegidos. Mis hermanos amados, nadie murió por los ángeles. Nadie entregó su vida por esos ángeles, hermanos. Nadie desplegó un plan histórico para salvar a los ángeles y socorrerlos. No son amados a tal grado en que lo es usted y yo si somos salvados, hermanos. Ellos no tendrán la tierra por heredad. No sentirán jamás que alguien les limpie las lágrimas. Un amoroso Salvador. Nunca lo experimentarán. Nunca. Ustedes y yo, en cambio, tenemos un Salvador que nos dijo: enjugaré todas tus lágrimas. Por amor a ti entregué mi cuerpo y mi vida. Hermanos, qué privilegio el Evangelio. Qué privilegio, hermanos, contar con el Hijo de Dios en nuestra vida. Eso se parece, hermanos, como a una madre que tiene dos hijos. Uno es el hijo juicioso, el que siempre está con mamá. Otro es el hijo degenerado, que pierde su rumbo y no se sabe a dónde fue. Pregunto yo, cuando ese hijo degenerado vuelve, ¿por quién hay más alegría? ¿Por el que está siempre con mamá? No, por el degenerado, que perdió su rumbo y volvió a casa. Así es más o menos nuestra relación con el Padre respecto a los ángeles y nosotros. Nosotros éramos los degenerados, inmerecedores de toda gracia. Pecamos con todas nuestras ganas y corazón contra Dios. Aún lo hacemos, hermanos. Y podemos decir: gracias Dios por Jesucristo. Hermanos, por eso las cosas de esta vida no importan. Ánimo, iglesia en Fontibón. Ánimo, lo tienes todo, lo tenemos todo, hermanos, en Cristo. ¿Por qué entonces
se nos hace tan difícil perdonar a nuestros hermanos? ¿Por qué entonces nos afectan las ofensas? ¿Por qué hacemos grandes problemas de pequeñas circunstancias cuando lo tenemos todo? Y los ángeles allá mirando lo que tenemos, anhelando algo de eso, y no va a haber una gota de lo que nosotros tenemos para ellos, aunque son salvos. Pero hermanos, los ángeles no nos envidian, ¿verdad? Si nos envidiaran, ya no serían santos. Pero dice Efesios, y no voy a ir a ese pasaje, hermanos, porque no es de esta exposición, dice Efesios que aprenden de la gracia en nosotros. Aprenden de cómo vivimos nosotros la gracia de Dios. Están viendo, la anhelan, ¿y qué más hacen? Aprenden. Y yo me imagino, hermanos, que es como si ellos dijeran, ¿cómo es que alguien muera por uno? ¿Cómo se siente tener a alguien que dé su vida por uno? ¿Cómo es esto de ser tan amados que alguien tan santo quiera entregar su vida por degenerados? Yo me imagino que esas son las reflexiones que harán los ángeles, hermanos. Se inclinan como los ángeles en el propiciatorio, ¿recuerdan? Inclinados, dice Éxodo capítulo 37, inclinados hacia el propiciatorio, tal vez una alusión de lo que Pedro está diciendo acá, inclinados mirando lo que Cristo ha hecho, esa sangre rociada sobre el pueblo de Dios. Qué privilegio, hermanos. Así que las glorias más admirables, ¿cuáles son? Las que involucran sufrimiento. Y como nadie sufrió por ellos, ¿qué gracia admiran? ¿La de ellos? No, la gracia más admirable no la ven en sus propias vidas estos ángeles. ¿Las ven dónde? En la vida suya y la mía. Como cuando miraban el propiciatorio. Porque ellos no tienen a alguien que les haya amado a grado sumo. Son amados de Dios, por supuesto, pero no a ese grado de alguien entregarse siendo tan traicioneros con el Señor. Pecadores. Por eso, hermanos, las glorias más admirables son las que han involucrado sufrimiento, y las glorias angélicas no involucraron sufrimiento. Por eso miran fuera de sí, ¿a dónde? Al redimido, y anhelan lo que tienen y aprenden de esa gracia. Hermanos, me pregunto, ¿qué están aprendiendo los ángeles de nosotros? ¿Qué están aprendiendo de la gracia que se nos dio? Porque dice la Escritura que miran y aprenden. ¿Qué están aprendiendo? ¿Ha sido un buen maestro ante las potestades superiores? Pueden decir, wow, Miriam, admirable, cómo vives la gracia y el amor, cómo lo aprovechas. ¿Podrán decir eso los ángeles de nosotros? Hermanos, si pudiéramos hablar con un ángel una vez en la vida, vamos a suponer que el Señor permite tener una conversación con el ángel Gabriel y le dijéramos, Gabriel, ¿qué has aprendido de la gracia en mí? ¿Qué nos diría el ángel Gabriel? Yo creo que llegaría a la misma conclusión de nosotros. Todo lo bueno en nosotros es Cristo. Todo lo malo y perverso somos nosotros. Perdón. El punto es, hermanos, tenemos tantos privilegios en el Evangelio que no hay razón para que una aflicción, un sufrimiento y un tropiezo en esta vida nos haga retroceder en la vida cristiana, hermanos. No es justo con la gracia de Dios, ni con estos ángeles pobres que anhelan tener lo que nosotros tenemos, aunque son perfectos. No le damos ni a una uña angélica de su pie en santidad, en obediencia perfecta al Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así donde en la tierra. Ellos hacen la voluntad de Dios perfectamente. Y no tienen lo que ustedes y yo tenemos, hermanos.
Así que conclusiones finales. Hermanos, el sufrimiento y la aflicción de la vida del pueblo de Dios es una realidad, no podemos negarla. No podemos negar las aflicciones, los sufrimientos. Pero el Evangelio nos enseña que no hay gloria salvífica sin sufrimientos, por lo cual para nosotros los hijos de Dios también está el mismo programa: sufrir primero y esperar las glorias futuras. Y que las glorias más admirables, hermanos, son las que involucraron sufrimiento. La gloria que hay en ti, en mí, hermanos, es de admirar cada día. Ojalá fuéramos como los ángeles, que nos inclinamos cada día a mirar lo que hay en nosotros, en Cristo, al Cristo que está con nosotros, y decir: gloria a ti y solo gloria a ti, Señor. Así obtuvo Cristo glorias salvíficas para nosotros, sufriendo, hermanos. Trajo gloria a Dios, son parte del plan de Dios, son necesarias. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y es cierto, hermanos, nuestros sufrimientos no nos salvan. Son los sufrimientos de Cristo los que salvan. Los nuestros no nos salvan, pero nos santifican. Sirven a nuestra santificación. Los únicos sufrimientos que justifican a un pecador son los de Cristo, pero los nuestros nos santifican en el marco del Evangelio, en el plan de Dios, hermanos. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que aún no ha creído en este Salvador que sufrió, pregunto yo, amigo, amiga, que estás aquí presente, ¿tienes tú mejor visión que los ángeles? Porque los ángeles ven cosas que ni siquiera los creyentes vemos que tenemos. Pero ¿crees tú que estás bien? ¿Crees que porque te está yendo bien en tu trabajo y están saliendo las cosas estás bien? ¿O crees que porque te está yendo mal, eso es estar mal? Equivocado estás, amigo y amiga. Estar bien es que alguien haya entregado su vida por ti. Estar mal es que mueras y vayas al lago de fuego a estar separado eternamente de Dios. Por eso, los ángeles saben que tenemos. Y tú, amigo y amiga, que no sabes qué es esto, anhela mirar esas cosas también. Pero no podrás hasta que no te arrepientas de tu pecado y creas en Cristo. Te conmino urgentemente a que lo hagas. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por Jesucristo, por el Evangelio, por el privilegio que tenemos nosotros, Señor. Pero ayúdanos a tener ojos de fe más abiertos, Señor, para ver lo mucho que nos has dado en Cristo, que no tuvieron ni los antiguos testamentarios, ni los ángeles que ahora ven este culto. Oh Señor, danos un mayor sentido de tu presencia, de tu gloria y de tu gracia en nuestras vidas. Te pedimos en Cristo. Amén.